Continuamos con Notimundo a la Carta. Las declaraciones del embajador de los Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, sobre que los narcotraficantes han introducido dinero e influencias en sectores como clubes de fútbol, medios de comunicación y que también han buscado extender su influencia en la justicia, ha dado la vuelta al mundo. ¿Cuáles son las implicaciones en Ecuador? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Para conversar sobre el tema está con nosotros Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Gisela, y gracias por esta entrevista y un saludo a toda la audiencia en Notimundo. Alberto, no es la primera vez que el embajador Michael Fitzpatrick hace explosivas declaraciones sobre lo que vive el país, que si bien no se alejan de la realidad, generan un fuerte remesón, ¿no? Hace 2 años hizo lo mismo, denunciando a los narcogenerales, y hubo una investigación incluso que terminó anunciando que simplemente no se hallaron los supuestos señalados en esas declaraciones. ¿Cuál es la consecuencia de esta nueva declaración que hace Fitzpatrick hoy? Bueno, ciertamente es una declaración dura que afecta la imagen del país, pero al mismo tiempo es muy difícil pensar que cuando uno ve la ola de violencia, que es un termómetro, un indicador bastante claro de la penetración del narcotráfico en el Ecuador, cuando uno ve la cantidad de droga que se ha incautado, cuando uno ve que internacionalmente se considera al Ecuador ya no un país de tránsito, sino de tránsito, acopio y distribución, es difícil pensar que el narcotráfico no está invadiendo muchos estamentos de la sociedad. Eso es ingenuo, sería ingenuo pensar diferente. Por lo tanto, para mí, las declaraciones del embajador no me causan ninguna sorpresa. Es a lo mejor demasiado joven para acordarse lo que pasaba en Colombia en la época de Pablo Escobar. Estaba todo infiltrado. Y en la época de Al Capone, que tenía todo Chicago infiltrado. O sea, esto no es para mí novedoso. Y creo que para ningún ecuatoriano. Pero el embajador dice, pero que un funcionario extranjero de ese nivel denuncie lo que todos ya sabemos, como usted lo acaba de mencionar, o por lo menos lo sospechábamos algunos de los ecuatorianos, y que ninguna autoridad nacional lo haya denunciado o incluso combatido, porque el tema del fútbol y el tema de los medios de comunicación es nuevo, ¿no? ¿No perjudica la ya venida menos institucionalidad del Estado? Además, fuera de todo el tema que ya lo sabemos, que lo mal que quedamos internacionalmente, estas instituciones tan débiles y tan poco confiables que tenemos en el país, ¿no se vienen a menos con una declaración de un funcionario de tan alto nivel de los Estados Unidos? En Colombia, el narcotráfico estaba en los equipos de fútbol, Giselle. Eso era un hecho. En Colombia había infiltración en la política. En México es igual. Entonces sí, la declaración del embajador pues nos produce un shock. Pero algo de verdad debe de tener para que nadie haya salido a decirle este es un mentiroso. Pues. También, ¿quién ha protestado por esas declaraciones? Yo no me atrevería a decir que están equivocadas.
Pero sin embargo, por ejemplo, en cuanto a las acusaciones que se han hecho los medios de comunicación, o que habló de un medio de comunicación, pero no dio el nombre, que estarían involucrados con las mafias, el director ejecutivo de la AEDEP, Francisco Rocha, había dicho que esa declaración del embajador debería traer algún tipo de ejemplo, ¿no? Y que en todo caso la Fiscalía debe investigar este asunto y pedir la colaboración de la embajada. Pero como usted lo dice, a pedir la colaboración y pedir, o sea, yo me imagino que la Fiscalía ya debe tener indicios de esto, como usted dice, si no, ¿por qué no encaran al embajador y le dicen, oiga, ¿de qué está hablando? A ver, lo más grave ciertamente es la acusación de que hay medios de comunicación o medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en el fútbol significa que un equipo que no debe ganar está ganando. En la justicia, gravísimo, pero en los medios de comunicación significa que las personas que están en ese medio pueden acusar a inocentes, producir un escándalo o defender a culpables y tapar cosas. La objetividad de los medios, la libertad de expresión dentro del marco de la ética, la libertad de expresión dentro del marco de la ética es fundamental para un sistema democrático. Entonces es para mí de lo más grave que se pudo escuchar y ojalá, como usted dice, se señale, ¿verdad? Como yo no tengo la más mínima duda de que este noticiero no es parte de eso, estoy aquí. Pero imagínese. ¿Usted tiene noción o se imagina de qué medio estaba hablando? Como para decir a este no voy. Bueno, no le podría decir, pero ojalá que esto se esclarezca. Así es. No sé si parece que perdimos la señal. Alberto, pero este funcionario estadounidense también recomendó, digamos, cambios estratégicos como la implementación de una ley de extinción de dominio para incautar bienes provenientes de la corrupción y del crimen organizado. Una ley que ya se presentó en la Asamblea Nacional y que no le dieron el paso a los asambleístas anteriores, que muchos de ellos están nuevamente en el Parlamento. A ver, yo sí creo que una forma muy efectiva de perseguir el narcotráfico es atacar el bolsillo. Y en eso el país ha fallado. Ha fallado uno porque las leyes son débiles. Pero normalmente en el Ecuador no es solo un tema de leyes, porque leyes hay muchas. En este caso hay que fortalecer la ley. Pero también hay un sistema judicial y a un policía le tomó, a un teniente, 4 años demostrar que en legítimo uso de la fuerza actuó y lo dejaron libre, mientras que a los narcotraficantes los sacan libres en 24 horas. Entonces también hay un problema del sistema judicial, pero que la ley para perseguir los bolsillos es importante, lo es. Ahora, también hay esa necesidad de cambiar la ley en algunos aspectos como de notificar a los sospechosos de la apertura de un caso en plena etapa de investigación. Eso plantea nuestra ley. Hizo incluso una semejanza con como que se le dijera a Pablo Escobar que le escribo para avisarle que usted y a su abogado de que hemos abierto una investigación preliminar en su contra. O sea, hizo una sátira, digamos, o una burla de que nuestra ley es como hacer eso, decirle a un narcotraficante, oiga, vea, disculpe, le vengo a avisar que le voy a investigar, ¿no? Todavía no hay una denuncia en su contra, pero ya lo estamos investigando, la fiscalía. Bueno, pero se han hecho tantas reformas del COIP, ¿cómo se nos pasó algo así? El garantismo ecuatoriano es sencillamente digno de ser puesto en una vitrina como un garantismo del absurdo.
Acuérdese usted qué pasó con el nombramiento del Contralor. Alguien puso una acción de protección y esa acción de protección retrasó el nombramiento del Contralor. Todo el mundo quiere cubrirse en el garantismo. Entonces hay que garantizar el derecho hasta de quienes están acusados y resulta que se dan este tipo de cosas. Efectivamente, ahí hay un hueco que se tiene que solucionar. Ahora, para combatir este nivel de penetración del narcotráfico y de la corrupción que estamos conversando, se necesita dinero. Dinero. Y el Estado no está en su mejor momento. Lo dijo el presidente actual, Daniel Noboa. La situación es realmente grave. ¿Es suficiente un mejor control del gasto público, o definitivamente hay que aumentar impuestos? ¿Cuál es la salida que le queda ahora en materia económica? Porque esto nos va a costar mucho. El salir de la crisis de corrupción se necesita dinero. El dinero es importante, pero no es lo más importante. El Ecuador tiene un pecado grave de falta de un sistema nacional de inteligencia de primer nivel. Ha habido fallas en los últimos años, 5 años, porque fue desmantelado el sistema de inteligencia durante el periodo 2006 en adelante hasta el año 17. Entonces, ahí hay una falla grande. Y los recursos, claro, lo he dicho hoy día en una entrevista de Teleamazonas, no aguanta el Ecuador entregar 10.000 millones de dólares de subsidios. Comience por ahí, no por los impuestos, y por recortar una gran cantidad de grasa que existe en organismos que no deben existir, en entidades que no deben existir. El Ecuador entrega 10.000 millones de dólares de subsidios. Inaceptable. O vamos a las reformas de fondo o no tenemos real solución a lo. O sea, pero eliminar los subsidios, que ya se lo he intentado varias veces y hasta ahora no se logra, o ir desmontando los subsidios gradualmente, como dicen algunos expertos económicos, para poder evitar el impacto político y social que hemos vivido cuando se ha conversado del tema, porque solo hablar del tema ya nos cuesta un impacto político terrible. Hay que focalizarnos. Hay que hacer que lleguen solo a los pobres. Hoy están llegando a quienes no debe llegar. Y eso hay que hacerlo de una manera radical. Usted no quiere que les traigan un tumor con 40 pequeñas operaciones. Una sola operación, pero asegurándose que los pobres tienen que recibir ese subsidio, porque si los afecta, como por ejemplo el transporte, que no puede subir, porque eso sí le pega al pobre, mientras que el transporte de carga no afecta en nada realmente el nivel de vida. Ahora, el subsidio es uno de los puntos importantes, pero también hay el tema del Estado, el enorme Estado que tenemos. Sí. Hay que bajar el costo del sector público, ¿no? Un sector público que es ineficiente porque hasta ahora no logramos que los hospitales estén abastecidos. Hay una gran deuda con los municipios y los gobiernos locales, ¿no? En lugar de generar más impuestos, hay un desafío que es el de ampliar la base tributaria, ¿no? Porque la verdad es que hoy los ecuatorianos que pagamos impuestos somos pocos. ¿Por qué? Porque hay una gran informalidad en el Ecuador y esos no pagan impuestos. Obviamente hay un gran desempleo, hay una gran informalidad. ¿Y cómo ampliamos la base tributaria para no subir impuestos, que es lo que no quiere la ciudadanía? El problema de la informalidad y de la falta de crecimiento es un problema que tiene que ser resuelto con todas las deficiencias estructurales. No podemos seguir con los subsidios. No podemos seguir con la seguridad social sin una profunda reforma. Con la estructura de tasas de interés sin hacer una profunda reforma. Con los códigos laborales y las leyes laborales sin hacer una profunda reforma. Sin un apoyo decidido a la minería seria, que es la que puede darnos las divisas que el petróleo dejará de darnos, sin una reducción de la grasa del Estado. Es una agenda nacional que no tenemos y que nadie quiere enfrentar. Entonces, vuelvo a insistir en lo que he dicho desde hace años.
si el Ecuador no se sienta con todos sus líderes a armar una agenda nacional, no vamos a salir, porque este no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad. Tome el caso de la seguridad social. Para que haya reforma en la seguridad social se requiere de la Asamblea, se requiere del Consejo Directivo de la misma seguridad social, que tiene un vocal del Ejecutivo, uno del sector privado empleador, otro de los empleados, empleadores y empleados. Entonces requiere de un consenso de la sociedad. ¿Y cómo generar conciencia o consenso cuando la sociedad ve esas instituciones tan debilitadas? ¿Cómo lidiar con esa desconfianza que tienen los ecuatorianos ante sus propias instituciones? Porque la gente prefiere seguir, por ejemplo, con el subsidio, por decirle, pero dice, no, para que esa plata se la lleven, esa plata que nos ahorremos con el subsidio, ¿se la lleven los políticos corruptos? Entonces hay una gran desconfianza. Se la están llevando, la gran mayoría se lo están llevando contrabandistas, se lo están llevando quienes son parte de las mafias que importan combustibles, quienes son los que están en el narcotráfico. Y la gente que consume son los de clase media y media alta. Entonces, el subsidio a los combustibles representa a precios de hoy, durante más de casi ya 50 años de haberse entregado ese subsidio, casi 50, representa, cáigase para atrás, 80.000 millones de dólares. Eso es insostenible. El Estado está completamente enfermo, como usted decía en su artículo, escoliosis y anemia. Así es, la sociedad. Así es. Yo le agradezco muchísimo, Alberto, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Agradecemos a Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.